Como tu lugar de trabajo está dentro de un local y ese local tiene unos límites físicos, puedes pensar que tu proyecto de implantación o que tu actividad se restringe a ese muro perimetral, a esa limitación de ese local. Sin embargo, esto no es así. Vas a tener una influencia bastante importante del edificio en el que te estés implantando, aunque quede fuera de las paredes de tu local. Esto es muy importante, sobre todo si estás pensando en implantar una oficina, una clínica, un centro educativo, lo que sea, en algún espacio concreto que hayas encontrado que te parezca que esté bien localizado, bien comunicado, etc. Pero que no tengas la seguridad de que realmente te vaya a ser factible obtener en su momento una licencia para poder tener esa actividad en ese espacio, ¿no? Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de los lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y ya sabes que puedes visitar easaedro.com, que es el patrocinador de este episodio del podcast. Como estaba diciendo, es muy habitual que los proyectos de implantación se traten como proyectos efectivamente de interiorismo, porque lo más habitual es que si vas a poner tu clínica veterinaria, o vas a poner tu peluquería, o vas a poner tu bar, o vas a poner tu clínica dental, o vas a poner pues tu academia, o tu oficina, como estábamos diciendo, o cualquier tipo de actividad en un local que está dentro de un edificio, especialmente cuando no vas a ocupar el edificio entero, no vas a alquilar o comprar todos los locales disponibles del edificio, sino que a lo mejor estás pues típicamente en un edificio de oficinas que tiene muchos locales y tú vas a estar, has alquilado para tu oficina un local o dos locales de la planta cuarta y las otras 8 plantas del edificio pues pertenecen o están alquiladas a otras empresas o lo que sea, ¿no? O vas a colocar pues tu academia en los bajos comerciales de un edificio de viviendas o un bar pues en la misma situación, o en un polígono industrial o en un edificio de oficinas, pero el restaurante va a estar en la planta baja con un acceso independiente o no. Bueno, ya sabemos que la casuística puede ser muy grande. Y precisamente esa casuística viene determinada en primer lugar por el edificio en el que te vas a implantar. Desde todos los puntos de vista. Es decir, cuando te dibujas tu local y dices vamos a hacer nuestro proyecto aquí dentro, eso ya como punto de partida es un error. ¿Por qué? Porque lo que ocurra ahí dentro va a venir determinado en una medida muy importante, va a tener una influencia muy grande lo que ocurra fuera de ese local y lo que ocurra generalmente fuera del local pero dentro del edificio. Y esto es algo que incluso muchos profesionales no tienen en cuenta y se generan unos problemones enormes para las empresas que luego requieren tener esa licencia de actividad y que no la consiguen durante años precisamente porque el proyecto no lo consideró. Claro, muchas veces las personas que se encargan de la elección de los locales y demás son personas que no están especializadas en ello. Y entonces lo que hacen es hablar con algún tipo de agencia inmobiliaria, le exponen lo que ellos quieren, pero de una manera que no son capaces de definirlo muy bien porque no es su campo de actividad. Y bueno, pues la persona de la inmobiliaria, dependiendo de la buena fe que tenga, de la necesidad que tenga de comercializar un espacio u otro, depende de cómo le vaya el mes o cómo le vaya el trimestre, o depende de su grado de profesionalidad y de conocimientos, puede ser un gran intérprete o puede ser más que una ayuda, a lo mejor un poquito incluso lo contrario, como ocurre en tantas profesiones. Es decir, un buen médico es una gran ayuda, un mal médico no tanto. Un buen psicólogo es una gran ayuda, un mal psicólogo no tanto. Un buen arquitecto es una gran ayuda, un mal arquitecto no tanto. Pues en el caso de las inmobiliarias ocurre lo mismo. Un buen gestor inmobiliario es una grandísima ayuda, un mal gestor inmobiliario pues no tanto.
Claro, en estas situaciones, ¿qué ocurre? Y lo hemos visto en cantidad de veces, ¿no? En los años que llevamos haciendo esto es muy habitual, que se olvidan del edificio en el que están. Les preocupa el edificio exclusivamente para el precio de la renta, pero no ven qué limitaciones puede plantearles. Y esas limitaciones muchas veces vienen por incompatibilidades de actividad. Y esto vamos a dedicarle otro episodio en el podcast porque es suficientemente extenso para hablar de ello en un capítulo entero. Pero si tienes bien definido tanto en lo que es la actividad propiamente dicha como lo que sería legalmente la definición de la actividad que se va a llevar a cabo en ese espacio, esto puede condicionar mucho una serie de compatibilidades o incompatibilidades con usos y con exigencias de los usos de los espacios que se puedan destinar a ello. En muchas ocasiones hablamos de un asunto meramente urbanístico que viene a ser el equivalente a un problema dentro de la legalidad o de la norma. Es decir, que hay edificios que no permiten, urbanísticamente hablando, el uso que tú quieres tener. Puede ser que tú vayas a instalar, imagínate, pues una clínica veterinaria en los bajos de un bloque de viviendas. ¿Por qué? Porque ese bloque de viviendas tiene unos bajos comerciales que tienen esa actividad comercial que no vaya a ser vivienda. Pero el hecho de que sea una actividad comercial, así hablando, no implica que se pueda poner cualquier comercio y que cualquier comercio que se vaya a poner no tenga que cumplir unos requisitos específicos. Por ejemplo, que sean unos bajos comerciales, si permiten la instalación de un bar, ese bar típicamente va a tener dos problemas básicos. Un problema de salida de humos, que van a cocinar, van a tener que renovar el aire, va a tener que haber una extracción de esos humos, de esa cocina, y ese humo va a tener que ir a alguna parte, va a tener que haber algún tipo de chimenea, va a tener que haber algún tipo de conducción que va a llevarse esos humos a algún sitio. El edificio puede estar preparado para ello o puede no estarlo. Y entonces en algunas situaciones puede ser que directamente, en términos urbanísticos, se te diga que en esa zona o en ese edificio en concreto y básicamente en el local que tú estás estudiando, no se permite la implantación de un bar. A lo mejor se permite la implantación, vamos a pensar, de una frutería, por decirte algo, se permite la implantación de una mercería, por decirte algo, y se permite la implantación, pues yo qué sé, de una tienda de bicicletas, por decirte algo. Pero un bar no, o una clínica veterinaria, pues a lo mejor tampoco, por lo que sea. O a lo mejor una propia clínica. O a lo mejor hay una limitación, pues en cuanto a cuestiones acústicas, o muchas veces que te podría sorprender de hasta qué punto, en función del epígrafe que se utilice, la actividad tiene unos requisitos o tiene otros. El tema de la hostelería es un ejemplo bastante clásico en el que pues se solía distinguir entre lo que es un bar y lo que es un pub simplemente por los horarios de apertura. También por si va a tener cocina propia o no. Porque a lo mejor, oye, pues si vas a tener una cafetería y esa cafetería es tipo pues una de estas cafeterías de cadena que lo que tiene pues no va a necesitar una extracción de humos porque no se va a cocinar allí, sino que simplemente pues reciben una bollería externa o reciben pues una serie de materias ya completamente terminadas y luego pues tienen su café que sí que lo van a elaborar allí, pero que esas cafeteras son pues muy parecidas a las domésticas y que no van a requerir de una salida de humos específico, etcétera, etcétera. Pues simplemente cumpliendo con unas cualidades acústicas. No van a tener a lo mejor música, o a lo mejor sí, o los horarios de apertura van a ser horarios muy cercanos a los de las tiendas. Y sin embargo eso va a ser distinto, así se va a poner pues un bar de copas que va a abrir hasta las 3 de la mañana, o si se va a poner allí pues un bar de tapas donde el gran atractivo que va a tener ese local es lo bien que se cocinan las tapas en ese local, que va a tener su cocina propia y que va a tener pues una plancha y va a tener unos hornos o va a tener pues todo lo necesario para cocinar y que va a requerir de unas cámaras de alimentos frescos, va a requerir de una extracción de humos y en el caso de las aperturas hasta por la noche unas condiciones acústicas muy especiales, etcétera. Todo eso muchas veces se resume en una cuestión legal urbanística,
que te dicen para este uso se puede utilizar el local, para este uso no se puede utilizar el local. Hay usos que son compatibles y otros que son incompatibles. Y eso se marca para ese local en concreto. Y te lo remarco, para ese local en concreto. ¿Por qué te lo remarco? Porque puede ser que 2 calles más abajo, un local con las mismas características sí esté habilitado urbanísticamente para ello. Las aplicaciones urbanísticas tienen límites. Existen muchísimas figuras urbanísticas que se delimitan en un plano mediante polígonos, unas líneas cerradas, con todos los vértices que se necesite, y a veces esos polígonos, esas áreas de actuación y esas áreas de aplicación de esa normativa para ese polígono en concreto, tiene un límite, que es esa línea. Y puede ocurrir que dentro de esa línea se aplique una normativa y fuera de esa línea se aplique otra. De hecho, para eso está esa línea, para que haya cambios, ¿no? Si no, pues todo estaría dentro del mismo polígono. Y claro, muchas veces quien se va a buscar los locales da por hecho que si el local de enfrente, pues mira, yo voy a colocar una clínica veterinaria y como en la acera que está aquí enfrente veo que hay un local que es como este y tiene una clínica veterinaria, pues entonces sí, mira, aquí se pueden colocar clínicas veterinarias. No tiene por qué. Puede ser que en esa calle esté el límite del polígono y que esa sea la última clínica veterinaria que se puede poner en esos bajos comerciales que tengan las empresas o que tengan esos edificios, aunque sean de viviendas o que sean de otro tipo, ¿no? Y a lo mejor donde tú estás, pues ya no. Entonces no se puede dar por hecho simplemente porque hayas visto algo que lo vas a poder hacer, sobre todo que lo vayas a poder hacer legalmente. El hecho de que veas una serie de cosas colocadas en fachadas, cartelería, escalones, temas audiovisuales, etc. Si no sabes si esos locales tienen su licencia en regla, no puedes dar por hecho que tú la vas a poder obtener también. En algunas ciudades, en algunos ayuntamientos, el tema de carteles, especialmente de carteles luminosos, carteles tipo banderola, carteles con volumen, etc., tienen una normativa muy restrictiva. Muy restrictiva. Y acaba siendo un problema para la implantación, mucho mayor que otras cuestiones que se suelen tener más en cuenta. Pero hay que conocerlo, lógicamente, antes de adquirir el local, antes de comprarlo o antes de firmar ese alquiler. Y cuando hablo de local, hablo del espacio físico en el que se va a desarrollar la actividad, que es como está definido realmente. Entonces, una oficina se implanta dentro de un local. Una clínica se implanta dentro de un local. El local puede estar en la planta baja o puede estar en la planta tercera de un edificio de oficinas o en la planta 25 de un edificio de oficinas. Pero se va a actuar siempre sobre un local. Una vez que tienes dibujado ese local, lo que puedas hacer dentro también va a estar delimitado por el propio edificio. Y te voy a poner el ejemplo más habitual que nos encontramos siempre, y es el límite de la ocupación. ¿Cuántas personas van a poder trabajar dentro de ese espacio? Si estás hablando, esto pasa mucho en los edificios de oficinas. Llega alguien y le gusta un edificio de oficinas porque está bien comunicado, le pilla bien, lo que sea, le ha gustado, representatividad, cualquier cosa. Mira, pues en la planta quinta hay un local de 1000 metros cuadrados o de 2000 o de lo que sea, o de 300. Y oye, pues mira, pues me parece bien, vamos a alquilarlo y ahí vamos a colocar, ¿cuántos somos? Estamos trabajando aquí 150 personas, pues vamos a ver si cabemos todos ahí. Y alguien se pone a hacer ahí un juego de encajes tipo puzzle, a ver si se es capaz de colocar en ese espacio pues a esas 150 personas. Claro, eso no se puede hacer. Hay toda una serie de restricciones, ¿no? Y parte de las restricciones provienen de lo que hagas tú en tu proyecto dentro del local y otra parte de las restricciones proviene de fuera. Por ejemplo, las mesas de oficina tienen que tener un tamaño mínimo. Los metros cúbicos de aire por cada persona tienen un mínimo. Los anchos de los pasillos tienen un mínimo.
Las distancias de evacuación, según el número de puertas y según las instalaciones de protección contra incendios, tienen un máximo. Y eso ocurre dentro de tu espacio. Es decir, si hay recorridos de evacuación que superan las distancias máximas permitidas, esa distribución que has hecho no te vale. A lo mejor necesitas una salida más, si es posible, o a lo mejor lo que necesitas es meter menos mesas o distribuir de otra manera. No te vale conjuntar mucho las mesas para que entren más, porque el espacio entre mesas estará pautado. Entonces no vale eso de decir, mira, bueno, no, si caben. Mira, si ponemos aquí a 40 centímetros unos de otros y aquí al final entra todo el mundo. No, eso no se puede hacer. Hay unas medidas mínimas, desde el canto de la mesa hasta otro elemento, etcétera, de pasillos entre mesas para que las personas puedan entrar y salir de su puesto. Hay unas medidas de accesibilidad para que puedan acceder a unos espacios, etcétera, que no puedes hacer lo que quieras. Y eso está vinculado al proyecto, a la distribución directamente que estás haciendo dentro de tu espacio. Pero también puede estar limitado por lo que ocurra fuera de tu local. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. A lo mejor tú eres capaz de hacer un proyecto en el cual esas 150 personas estén dentro de tu local cumpliendo con la normativa, teniendo recorridos de evacuación correctos, etcétera, y con las mesas de su tamaño, anchos de pasillos, etcétera, accesibilidad, todo ello, las puertas necesarias y de todo lo que tú quieras. Pero luego, cuando sales de tu local, pues muy probablemente vayas a parar a un recinto de escaleras. Y esas escaleras tienen unas dimensiones y tienen unas características de aislamiento. Tienen unas características que llaman de protección. Una escalera protegida o especialmente protegida, que es otro lado diferente. Y claro, en función de una cosa o de otro, esa escalera, esa calificación lo que acaba es otorgando un caudal máximo de personas para esa escalera. Entonces puede ocurrir que, pues tú seas capaz de cuadrar esas 150 personas dentro de tu local. Pero resulta que cuando sales fuera, la escalera tiene un caudal máximo, imagínate, de 100 personas. Imagínate, ¿vale? Puedes poner las cifras que quieras para que sea más creíble. Imagínate que no hemos colocado a 150 personas, sino a 900. Y la escalera está hecha para 700 personas. Por mucho que tú hayas sido capaz de hacer un proyecto dentro de tus 4 paredes, vamos a llamar 4 paredes al local interior, y hayas conseguido colocar a esas 900 personas, si las escaleras solamente permiten evacuar a 700 legalmente, porque todo esto tiene una normativa, ¿no? Entonces, en función del ancho, de la altura, del grado de protección de la escalera, de la distancia a la salida del edificio, de las características que tenga de protección contra incendios, etcétera, pues tendrá un caudal máximo de personas que puedan circular por allí. Si tú estás en un edificio que tiene a lo mejor 4 plantas y la escalera pues tiene un cierto caudal de 700 personas y tú ya en una planta estás metiendo 900, no vas a poder hacerlo. A lo mejor se adjudica que por cada planta, pues si hay 4 plantas y la escalera puede llevar hasta 700 personas, pues es muy probable que tengas que dividir esas 700 personas entre 4 para tener tu aforo máximo dentro del edificio. Y que si no es así, se tenga que conjugar. Hay diferentes métodos, es una cosa un poquito más largo, pero tiene afecciones ya en el edificio, fuera del edificio, o sea, fuera de tu local, no fuera del edificio, sino fuera de tu local, para que tú dentro de tu local puedas tener un aforo más amplio. Siempre y cuando estés cumpliendo con todas las medidas de distribución interior, como decíamos antes. Que eso sí que se hace dibujándote tu local por dentro, es como suelen hacer los proyectos de interiorismo, ¿no? Y claro, cuando se dice que hay algo que, bueno, no cumple tu local, pues muchas veces la respuesta que tienes es, bueno, pero es que eso no es cosa mía. Es decir, que si el edificio no lo tiene, efectivamente, si el edificio no lo tiene, si el edificio no lo cumple, tu local tampoco. Las licencias que vas a obtener de tu local están condicionadas por las licencias que pueda tener el edificio. Y las que tiene el edificio pueden estar condicionadas por el recinto en el que estén, por las mancomunidades en las que estén, por los polígonos en los que estén, por los ámbitos urbanísticos en los que estén. Es decir, es toda una cascada. Existe una serie de licencias que se van otorgando
Y bueno, pues de una manera simple y sencilla puedes pensar que por mucho que tu local y que tu proyecto cumpla con todo lo necesario para tener una actividad en funcionamiento, pues si el edificio no tiene la licencia pertinente, tú no vas a poder tener tu licencia. Si te instalas en un edificio que esté, vamos a decir, ilegal, tú no vas a poder tener tu oficina legal porque estás en un edificio ilegal, por mucho que tu proyecto cumpla con la distribución interior. Y a la misma vez, si el edificio está en algún polígono urbanístico que no se corresponde con su uso, tampoco va a poder obtener su licencia para su funcionamiento, que a su vez es requisito para que haya licencias de actividades intermedias, internas, etc. Quiero decir con ello que no es tan directo. No es dibujarte el polígono y ver lo que puedes hacer ahí dentro y a ver si encajas más o menos, sino que hay toda una serie de limitaciones que en general son unas limitaciones normativas que muchas veces pues no se piensa en ello al considerar la implantación como un proyecto de urbanismo. De interiorismo, cuando lo que puede tener una mayor incidencia es precisamente el urbanismo, porque si no se permite el uso, da igual lo que hagas. Si tú haces una fantástica clínica veterinaria en un local que tiene prohibido el uso de clínica veterinaria, por muy fantástica que sea esa implantación, no vas a poder tener nunca esa licencia para el funcionamiento, para la apertura o para la actividad, como lo llamen en el municipio que sea, ¿no? Y no depende solo de lo que tú estés haciendo dentro, sino de lo que pasa fuera de esas 4 paredes que afectan al edificio en el que estás. El estudio para la elección de un local es muchísimo más amplio, o debe ser muchísimo más amplio de lo que normalmente es. Y el problema que tiene esto es que al no dedicársele los recursos necesarios al principio, a veces aparecen problemas más adelante, cuando ya se ha hecho la inversión, que hacen que esa inversión sea inútil y que sea una pérdida, que no tengan ni siquiera solución, o que la solución sea muy costosa y los números iniciales que se habían planteado ya no sirvan. Por lo tanto, merece la pena el conocerlo un poquito más, consultar a quien se tenga que consultar de la manera más independiente posible y tener los conocimientos también internamente para no andar con tanto despiste de decir, bueno, yo necesito alquilar un local, pero yo no sé nada de esto. Bueno, tienes la posibilidad de preguntar, tienes la posibilidad de moverte, como hemos demostrado durante un montón de años, ¿no? Ahí tienes, le cayó el cambio de oficina, por ejemplo, ¿no? Para que, oye, pues no vayas tan a ciegas, aunque luego, pues sí que es verdad que a la hora de la complejidad de las situaciones, pues haya que estudiarlo de una manera pormenorizada. Como siempre digo, de todo hay experiencias y lo más interesante son tus comentarios, así que ya sabes, siempre los esperamos. Y también esperamos escucharnos en el próximo episodio. Hasta entonces.